Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Ya abrimos el programa poniendo el foco en un asunto cada vez más relevante en el entorno digital, el compliance digital. Vivimos en un mundo donde los entornos virtuales son parte natural de cualquier negocio y donde la creación de contenido digital ha dejado de ser exclusiva de grandes corporaciones. Las pymes y los creadores de contenido también forman parte de este ecosistema y necesitan comprender con claridad cómo cumplir con las normativas que regulan el uso responsable de los datos, la propiedad intelectual, la ciberseguridad y el respeto a los derechos digitales. Seguidamente abordaremos otro aspecto esencial que sigue siendo una gran asignatura pendiente en muchos entornos, la accesibilidad digital. Crear productos, servicios y contenidos digitales accesibles no es solo una cuestión técnica, sino también un compromiso con la inclusión. La accesibilidad no se limita a cumplir con una normativa, sino que permite que todas las personas, independientemente de sus capacidades o circunstancias, puedan participar en igualdad de condiciones del mundo digital. Y para cerrar el programa abordaremos un asunto que preocupa, que ya ha generado consecuencias visibles. Hablaremos de las cifras que nos ha dejado el apagón que sufrimos el 28 de abril. Los efectos, ya se han evaluado los efectos económicos entre profesionales, autónomos y pequeñas empresas. Analizaremos qué sectores han sido los más afectados y cómo se está gestionando esta situación desde el punto de vista empresarial. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy, para hablarnos del compliance digital, contamos en el estudio con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana es el responsable de traernos las noticias legales que pueden afectar a empresas y profesionales. Jesús, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí de atasco. ¿De atasco? Bueno, esto es un poco lo normal. Cada día es más complicada la ciudad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, a raíz de justo del apagón, la gente se ha empezado a dar cuenta que no solo estamos vinculados a la electricidad, estamos vinculados a lo digital. Yo hace muchísimos años ya dije que el derecho, lo que yo llamaba derecho digital, era transversal. Y ahora empieza a salir la tendencia de que también hay que hacer un compliance digital. El compliance, que es una gestión de conocimiento de las conformidades de la empresa con algo. Empezó con la compliance penal, para que la empresa no tuviera riesgos penales, pero ahora la compliance como cumplimiento normativo ya ha pasado a la parte digital. Imagínate una empresa que hubiera hecho sus deberes de compliance digital, ¿qué hubiera pasado en el apagón? Hubiera tenido los medios o las herramientas para poder reiniciar la actividad mucho más rápido. Por ejemplo, que hubiera tenido servidores, que hubiera tenido NAS, que hubiera tenido medios para tener baterías accesibles. Acuérdate de lo que pasó en el famoso tema del año 2000. Que las grandes empresas pusieron generadores. Yo me acuerdo, estaba en un banco y pusieron un generador enorme en la calle por si el efecto 2000 hacía que petaran los sistemas eléctricos, ¿no? Y todo el mundo, parecía que venía el fin del mundo y todo el mundo, que no tendría dinero ni eran los cajeros, ¿no? Sí. Y todo el mundo se empezó a procurar los sectores más críticos, la banca y los cajeros, generadores. Entonces, ostras, ¿por qué? Porque se previó que podría haber un hipotético riesgo. Si hubiésemos tenido el día de apagón, no hubiese pasado. A raíz de ese conocimiento, han pasado 26 años, 25, ¿no? 25. Y no hemos aprendido nada. Porque en su época sí que los ordenadores, como si se petaban, si se caía la luz, se destrozaba todo, estaban poniendo los SAIs, ¿te acuerdas? Aquellos servidores de electricidad que te aguantaban una horita. Tiempo para apagar y cerrar todo. Y cerrarlo con orden y tal, los SAIs, ¿no? Ahora hay sistemas de baterías alternativas súper fáciles, baratas, mucho más
fáciles de rellenar, incluso que los SAIs aquellos antiguos, que eran unas cosas tremendas, que hacían ruido, era horrible. Pero si hubiéramos hecho este ejercicio de cumplimiento digital, hubieras hecho el ejercicio de decir, es que mi empresa depende de lo digital. O sea, absolutamente ya no es que dependamos de la informática, dependemos de lo digital. En Sí, yo creo que todos ya dependemos de en su más amplio sentido de la palabra. En su día la ley del 92, la ley orgánica de protección de datos, tal, decía, y la Constitución, decía que hay que proteger, prevenir de los efectos de la informática, entre comillas, sobre las personas. Decías, ¡guau! Es que ahora es todo. Si en el año 78 ya se pensó, en el año 92 se desarrolló un poco, hoy ya todo es digital. Entonces, ¿cómo haces un sistema de cumplimiento normativo de lo que afecte a tu empresa? Entonces, eso es esta tendencia de un compliance digital. Tienes que hacer el compliance penal, el fiscal, las due diligence famosas, que antes se llamaban due diligence, ahora se empiezan a llevar compliance. Y en cuanto a lo digital, dices, ostras, cuidado, que si falla una serie de procedimientos, de procesos, no funciona. Es que se puede, se paraliza la empresa. Todo. Por ejemplo, el sistema de hackeo del clínico de hace 3 años se quedó paralizado. Es que iban allí, no tenían ni un solo expediente, ¿no? Y ni tenían forma de sacar un expediente. Sí, y lo empezaron a hacer las enfermeras al sistema antiguo con papeles. Yo me acuerdo, hace no demasiado, en una comisaría de policía reclamando el carnet, se les cayó el sistema de números, de sacar el ticket, que luego salía en la pantalla. Los policías que estaban en la puerta no fueron capaces de pensar que si vuelvo a un sistema de papelitos y hago el papelito, los pongo un sellito y los entrego a la gente, también funcionaría. O sea, esa previsibilidad de que la compliance o que la digitalización nos afecta a todos, pero hay que saber sobrellevarla o evitar sus efectos nocivos, es lo que no se hace. ¿No? Sí, porque parece que falla algo digital y nos quedamos bloqueados totalmente. Y ahora que no tengo la agenda, bueno, pues ves al papel, ves un sistema complementario o ves cuando el apagón es que se cayeron también los móviles. No, claro, que se cayó todo. Pero los móviles, quiere decir la telefonía en general, ¿no? Que si, aunque hubiéramos tenido teléfonos, bueno, si hubiéramos tenido teléfonos de ruleta hubieran funcionado. Claro, es que van a línea directamente. Eso sí hubiera funcionado. Pero también se cayeron las redes de telefonía. O sea, dices, bueno, ese compliance es lo que tiene que hacer una empresa que realmente esté preocupada y que ya están saliendo despachos que lo hacen para qué tengo que hacer con todos mis procesos si tengo un problema. ¿Y cómo los puedo? Primero, ver que están normativamente correctos, y ahí tenemos un montón de leyes que les afectan, desde las leyes de protección de datos, leyes de compliance, de cumplimiento normativo, las leyes NIS, comercio electrónico, o sea, ahora hay un montón. Sí. Cuando yo era joven y empecé en esto había 2 leyes. Ahora gracias, ya me voy a hacer. Ahora te llama un cliente que hace cosas digitales o que hace contratos SaaS o hace un servicios. Oye, ¿y qué leyes me afectan? Porque me afecta la NIS 2. ¿Me afecta la NIS 2? Sí. ¿Te afecta tal? Sí. ¿Te afecta tal? Y dices, ¡buah! Y ahora... Dime que no me afecta, que iremos más rápido. Exacto, dime que no me afecta, que voy más rápido. Pero dices, ¡wala! Todo el concepto de normativa que tiene que desarrollar una empresa para tener esa compliance digital que esté en orden es un trabajorro. Claro. Sí, lo que pasa es que muchos, yo creo que no muchos son conscientes. Pero muchos después del apagón, los que las empresas le quedaron completamente paradas habrán dicho, claro, por favor, porque quien más o menos, yo decía que ya se saben cifras de las pérdidas, pero es que todo el mundo perdió dinero, claro, en más o menos medida, desde el despachito más pequeño, claro, estás parado, que solo tuvo que decir al trabajador, bueno, quédate en casa. Intenta irte a tu casa. Claro, intenta irte a tu casa. Intenta irte a tu casa. Una secretaria de nuestro despacho tardó 4 horas en llegar a Montgat. Y ese día es en blanco. Claro. En blanco. En pequeño o en grande. Y al día siguiente. En blanco. Y el día siguiente. Porque entre que arrancas y no arrancas. Y después evaluar las pérdidas según qué negocios, claro, restaurantes. Pero bueno, eso tiene ese problema, que es realizar esa compliance, ese análisis de riesgos y saber dónde estoy y si cumplo o no cumplo. Pero luego tienes la siguiente derivada. ¿Y si pasa algo que nadie pensó que se podía pagar un país entero? Claro. Claro, pero pasó. O sea, de entre 1000 casos pasó uno. Y se dieron todas las circunstancias y quedamos parados. ¿Y si nos quedamos parados, qué hacemos? ¿Y si vas al Decathlon y no puedes comprar porque no pueden pasar tus tarjetas? ¿Cómo cobras?
¿Y si no tienes dinero metálico? ¿Cómo das dinero metálico? ¿Tú sabes que es el día del apagón llevo dinero metálico en el monedero? Yo llevaba 20 euros de milagro. Yo no llevaba nada. Yo llevaba 20 euros de milagro Nada. porque me habían dado algo que, no sé. Bueno, el caso dije, Y el Paqui hizo el día porque no, el pan vendió todo el Bimbo que había cuando llegué y tal, después de mis múltiples viajes. Suerte que llevaba 20 pavos y fui a buscar pan Bimbo. Había volado. Mira, nada, desde entonces llevo dinero en efectivo. Y las casas que son, mi casa es toda eléctrica. Sí, claro, esto es otra. O sea, y la gente que se dio cuenta que las placas solares no sirven para nada, porque les falta un elemento, que es un inversor que vaya directo a la red sin tener que volcarse de otra forma, o una batería. O sea, se dieron cuenta, no, yo tengo placas solares. ¿Y qué? ¿No tenías electricidad, verdad? No. Les faltaba un elemento que nunca lo ponen. El acumulador. Un inversor. Y ese inversor hace que la sincronización famosa, tal, pues que permite volcar la electricidad directamente en tu enchufe, que además es un procedimiento físico que es muy curioso, que es que un edificio toma la electricidad de la primera fuente que encuentra cerca. Si la placa solar es la primera que está volcando electricidad, chupan de ahí la electricidad. Entonces, si hubiera tenido esto bien instalado, la electricidad solar que viene del sol hubiera sido la que hubiera dado servicio. Pero eso muchos no lo tienen, sino que la red se lo instalan a las eléctricas, porque, claro, porque las eléctricas lo que prefieren es que se lo vuelquen y luego lo revierten, con lo cual no son autónomos. Solo los que tenían casas en las montañas y eran autónomos o tenían baterías podían funcionar. Por eso, esa evaluación dentro de una empresa es muy importante. Dices, ¿tú qué haces? Ojo, o cuando la gente teletrabaja. También, bueno, tengo gente teletrabajando. ¿Qué pasaría si, cómo tengo que realizar mis procesos para conseguir que no me afecten N? O bien guardando copias locales, o bien teniendo baterías suplementarias, pero esto es ponernos en el peor de los peores de los casos, ¿no? Que también nos pasó con el caso del Wilson en Madrid. Cuando se cayó se quemó el Wilson, también hubo muchas consultorías. Estaba Deloitte ahí que dijeron, ostras, es que he perdido un montón de información porque no la tenía bien guardada. Entonces, todos esos procesos, que hoy son digitales, es lo que llamamos la compliance digital. Y que parte de una evaluación inicial de cómo me afecta lo digital o cuántos procesos tengo digitalizados, que al final son muchos, y qué riesgo asumo por tenerlos así. O sea, y los riesgos son pues operativos, de ciberseguridad, qué normativas tengo que aplicarles para que estén todos correctos, etc., ¿no? Y partiendo de ese análisis, que es un macroanálisis, porque al final una empresa utiliza todo, lo que tienes que hacer es, bueno, vamos a ver, voy a instaurar procedimientos para prevenir los riesgos normativos, los riesgos penales, pero también los riesgos operativos. ¿Hay alguna forma de hacer un backup por si se cae todo? O que pudiera seguir dando... O tienes un ataque de un hacker o lo que sea, ¿no? Un hacker que te lo tumba todo. O sea, ¿cuánto tiempo tardo en restaurar mis sistemas o volver a ser operativo de la forma que sea? ¿No? O sea, todo el mundo ahora piensa, guau, es que si se va la electricidad, esto es el salvaje oeste. Hasta que no venga, claro, no, pero tienes una libreta y un boli, pues igual ya está salvado. O sea, yo a aquella policía le dije, pues coge un papel, haces números, les pones un sello de policía para que no los puedan falsificar y los repartes en la fila. Entonces, del 1 al N sabrán en qué fila están, porque si no, alguno iba, no, es que yo tengo prisa, sí, yo también. Es que yo no sé qué. Y la policía estaba, no sabía qué hacer. Pues hace una hoja, una cuartilla, lo haces en cuadrantes, lo recortas con la mano, vas dando los números y el 1, pum, el 2, pum, está mucho más fácil, ¿no? Entonces, esos procedimientos son los que nos cuesta ponernos en posición de qué podemos hacer. Ahí salen luego 200.000 consultores que con ideas más o menos imaginativas o que tienen práctica para hacerlos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la empresa, solo los que hemos vivido la época no digital, los que no somos nativos digitales, sabemos pues antes se hacía sin digitalización y funcionaba. Más lento, diferente, con lo cual hacer la reversión de cambiar de lo digital a no digital es fácil, es un ejercicio, pero la siguiente derivada es decir, bueno, que yo estoy absolutamente
vinculado a lo digital. No tengo forma de salirme de lo digital. ¿Qué puedo hacer para prevenir otro apagón, por ejemplo, o una caída, o sistemas? Entonces es cuando tienes que empezar a generar contramedidas y protocolos. Decir, bueno, pues, a ver, tengo que tener una batería que me dure 6 horas. O un sistema de baterías que estén siempre cargadas o que se autocarguen o lo que sea. O placas solares que me generen energía, que me carguen estos sistemas. Y las tengo que tener aquí, si tengo teletrabajadores, las tienen que tener los teletrabajadores, Bueno, en teoría. o teletrabajadores, por ejemplo, este chisme, que tiene una batería que dura un horror, con cualquier microbatería de esas de 10.000 amperios se carga 2 veces. Bueno. Por ejemplo, este dura entre 7 y 8 horas, tal cual está ahora. Pues es una porquería de tablet. Bueno, pues una porquería, es una tablet. Sí, es una tablet. No es ahí un macroordenador de la leche tal, sino en cambio, pues esta tablet puede funcionar. ¿Cómo se carga? Con una batería con una de 10.000 amperios, miliamperios, estas Xiaomi de 14 pavos, lo cargas 2 veces. O sea, tienes 8 por 3, 24 horas de funcionamiento, que no son, al final nunca trabajas. Tienes que prever, por ejemplo, tener una batería de esas al ladito para cargar si trabajas con un... Por ejemplo, este móvil hace de contrabatería. O sea, yo con este móvil puedo cargar esto. Porque la batería, bueno, la Xiaomi hace estas tonterías de que un chip me carga a la otra. Entonces, ostras, si esto lo recuerdo, tenerlo siempre cargado, en un momento dado tengo un backup. Si tienes encima otra batería portátil para lo que pueda pasar y la tienes siempre más o menos operativa, puedes trabajar tranquilamente N horas. ¿Que no puedes subirlo a la nube? Bueno, tú sigues en local, porque te permite trabajar en local. Cuando tengas luz. Cuando tengas, haces el envío. Casos tan fuertes como que nos hemos quedado sin red de telefonía tampoco suelen pasar. Ha pasado uno cada 50 años. Es que lo que pasó no suele pasar, si no estaríamos apañados. Exacto. Con lo cual dices, bueno, esto me sirve de wifi. Entonces tienes que hacer una serie de protocolos para los trabajadores, incluso para los que teletrabajan. Decir, mira, si pasa esto tienes que tener siempre una batería portátil que te pueda dar servicio para PAM. Que ahora, hoy en día son 4 perras, ¿no? Y si no, te la proporcionamos nosotros, que son... Esto funciona así. Todo lo que hagas lo haces en local, porque al final todos tienen disco duro bastante importante. Y cuando se pueda volver a enviar o volver a levantar los sistemas, lo vuelves a volcar. Ese paso es importante, que es generar los protocolos y formar a la gente. ¿Te acuerdas que antes se hacían simulaciones de incendios? Sí. Y bueno, todos vamos a salir y el punto de encuentro con cada jefe de sección, cuando son empresas grandes, es en la puerta de no sé qué. Todo el mundo iba detrás de su jefe de sección para prevenir un incendio. ¿Cuánto hace que no se hacen esas cosas? Pues lo mismo esa simulación de un incendio, una simulación de un ataque, de un apagón, de un lo que sea. Dice, bueno, hoy vamos a simular qué pasa si se nos va todo y cómo lo podemos a reiniciar. Y eso es una de las partes de eso que llamamos compliance digital. Es decir, ostras, ¿cómo estoy? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cómo los puedo evitar? ¿Cómo puedo poner las contramedidas necesarias? Lo protocolizas, todo eso lo tienes que manualizar, obviamente, y tienes que formar y concienciar a la gente para cómo hacerlo. Si eso lo decimos hace 2 meses, diríamos que es una tontería, que es inútil. Pero es que el 24 de abril un apagón. 28, ese. Ahora la gente dice, ¡guau! Si esto lo hubiéramos hecho hace N, posiblemente ya sabríamos qué es lo que habría que empezar a hacer, ¿no? Con lo cual la concienciación de que lo digital marca nuestras vidas y nuestro trabajo y nuestro dinero es muy importante. Hay que hacer esa concienciación de una compliance digital que realmente desarrolle, prevea y ponga las contramedidas, ¿no? Seguramente todos aquellos que han perdido lo que han perdido habrán dicho, ojalá hubiera tenido una compliance hecha. Sí. El fuego, el control del fuego, el miedo al fuego lo hemos tenido siempre, es atávico, está dentro, genético, pero el miedo a lo digital no lo tenemos incorporado. No, es que como todo funciona, la electricidad, todo funciona. Sí, así, claro que está, todo funciona. Ya funciona. Ostras, el día que se va, dices, bueno, se va en la casa o en el barrio o en la manzana, vendrá y lo arreglarán porque la conexión, igual que el agua, te crees, una conexión. Cuando se va en un país dices, ¡guau! Aquí tenemos un problema sistémico. Entonces, esos problemas sistémicos, o nos volvemos al antiguo oeste y todo se convierte en salvaje, o vas a tardar 1, 2 o N días en
aquí nos quejábamos mucho, pero se ve que hubo apagones en Nueva Zelanda o en Australia o en California que duraron, no lo solventaron en un día, lo solventaron en bastantes días. Aquí, en el mejor de los casos, a mí me volvió a las 11, pero en el despacho volvió a las 6 y pico, 7. Entonces dices, bueno, han sido 6, 7, 10 horas, 24 horas, bueno. Pero, ¿y si vas a estar? Sí, nos íbamos dando poco a poco cuenta de eso, ¿eh? Sí. Por ejemplo, aquí pasó que se fue la luz y dijimos, uy, se ha ido la luz de la oficina. Luego salimos, Mira, uy, no hay nadie. No hay en la escalera. Luego bajabas abajo y ves que la gente va saliendo No hay de los nadie. edificios y dices, nadie tiene luz. Claro. Y llega un momento que dices, no, es que nadie tiene luz. Y el que tenía una radio Guau, a mano dijo, en España no hay luz. se dio cuenta y dicen que en Portugal y en España y en Francia no hay luz. Claro, nos fuimos dando cuenta y al final dices, ostras, pues aquí ya va pasando cositas. Pero fíjate, si tienes un protocolo, ya alguien preparado o un jefe de seguridad, en los Sí. casos que hay jefe de seguridad, jefe de lo que sea, dices, a ver, pum, ¿qué hay que hacer? Protocolos. Eso los americanos lo hacen muy bien. Enseguida sacan el libro de los protocolos. Manual de protocolos. Caso de que se vaya de lo... Todo lo que hay que hacer en España, esto Sí, ya. nos cuesta un poquito. Pero la empresa cada vez más se va dando cuenta de, cuidado, que esto lo tenía que haber previsto, porque hemos perdido mucho dinero. Hemos perdido un montón de dinero. ¿Cuánto se ha evaluado? En millones. Montones. En autónomos, vamos a hablar concretamente de autónomos y profesionales, es decir, de pequeña, supera los 1.300 millones de euros. ¿Qué Solo los autónomos y vete, ya vamos. Que has perdido y que has dejado de facturar. O sea, piensa en el doble. Dices, guau, ¿y eso porque se ha ido la luz? 6 horas. Que los procesos han dejado de funcionar. Eran las 12, cuenta que la gente trabaje hasta las 7, en el mejor de los casos, 7 horas. Y el día siguiente ya casi todo funcionaba. Pero solo el dejar de trabajar o facturar 6, 7 horas y volver a arrancar al día siguiente, todo de nuevo, que fueron otras N horas. Y primero ver Y ver los daños. Ver los daños. Decir, a ver, aquí me quedé, ¿qué ha pasado? Exacto. Y todos los ordenadores que puedan tener copias redundantes, que todo lo que estés haciendo se quede grabado y no tengas, es que lo que estaba haciendo era un documento y no lo había salvado antes. A lo mejor tendríamos que acostumbrarnos a utilizar sistemas que estén en red, que no tengas que hacer la copia de seguridad. A mí me pasa el primero, que cojo el Word, le pongo a redactar, hostia, no lo he guardado. Peta por lo que sea, o se actualiza el ordenador por lo que sea, tienes que volver y, guau, ¿dónde está mi copia? Y lo que yo había hecho, que había hecho 50, el otro día me vino uno de despacho, es que había redactado 50 páginas. ¿Y 50 páginas no había guardado? No había guardado. Solo había guardado hasta la 14, había hecho el clic, 14. Me faltan 30 páginas. Digo, a ver, ves a tal sitio, no sé qué, busca copias, no sé qué, busca copias temporales, clica, sí, está aquí. Yo como me he acostumbrado a trabajar en el Word todo en la nube, claro, porque a veces vengo aquí, a veces allí, redacto en un sitio y en otro, pues lo tengo siempre disponible y ya, claro, automáticamente te va casi por línea. Bueno, yo haces 2 líneas y sale el pum guardado. Yo esto lo utilizo el Documents aquí para estas cosas. Sí. Y es que el otro día estaba con un cliente y le había enviado el Documents del guión de lo que teníamos que hacer. Y a la vez que hacíamos el checklist, pues él abrió el suyo, yo aquí iba actualizando y lo iba viendo, vale, sí, esto, va, y esto otro, pum, vale, tiqui. Y en un momento rellenamos el checklist y lo íbamos viendo en tiempo real a la vez, pero es que estamos uno aquí. Vale, esto, sí, ya está, no te tienes que preocupar, ostras, no lo he guardado, no he hecho no sé qué. De hecho, el Drive, la última actualización del Drive, porque el Colegio de Abogados tenemos Drive, ya permite abrir documentos de Word y que se autoguarden dentro del Drive. O sea, ya no tienes que hacer un guardar como lo haces en premise en el disco del ordenador, sino que el propio Drive te va guardando y tú puedes incluso trabajar en local, en Drive, con el mismo documento si invitas a alguien desde el Word. O sea, no te hace falta trabajar con el Documents. Luego dices, bueno. Entonces, esos protocolos, por ejemplo... que parece una tontería, pero... Hay un despacho grande que se ha hecho muy grande, es el segundo o tercero de España en digital, que empezó hace 10 años autodigitalizándose. Diciendo, vale, yo tengo que dar servicio a mis clientes porque cada vez me están pidiendo más esto que ahora llamamos compliance digital, ¿no? Pero claro, tengo que empezar por mí mismo. Claro. Se empezaron
digitalizando como despacho de abogados, cosa que los abogados les sale un sarpullido cuando les dices, no, es que tienes que dejar de trabajar en papel, solo tienes que trabajar en esta plataforma en nube y hacer esto, y los expedientes van a estar Sí, así, los así, abogados así. y papel son la misma cosa. Son como... es horrible. Y les salen sarpullidos cuando empiezas, y no puedo manejar el papel, no, y ahora ya puedes ir a juicio. Antes ibas a juicio con un ordenador y el juez te miraba mal. Ahora, señoría, sí. Gracias al juicio del procés, que todo el mundo utilizaba ordenadores. Entonces, Entonces, lo que tienes que hacer es autodigitalizarte tú primero antes de poder prestar el servicio a otras empresas. Bueno, tiene su lógica, claro. Entonces, este despacho, que ya sabes, creo que es el segundo, tercero, cuarto de España en derecho digital, se autodigitalizó, pero que ha tardado en unos cuantos años en conseguir formar a los trabajadores, a los abogados y a todo el mundo, decir, no, es que tienes que trabajar en digital. A mí hace poco lo comentábamos y dice, mira, vamos a hacer cursos y tal. Mira, es que esto solo funcionará el día que solo se puedan hacer expedientes digitales. Mientras tenga las dos Mientras opciones. tenga las dos opciones, el abogado, por definición, vamos a ir más rápido, y luego se lo doy a alguien para que lo archive o lo que sea. No, solo funcionará bien o podrás implementarlo el día que solo tengas una herramienta digital. Eso es cierto. Y dicen, y Le si pasan cae a los abogados y pasan todo. todo. Y si cae todo, bueno, pues si cae todo, tendrás una copia de respaldo que podrás hacer en un servidor Hay que propio. tener esos protocolos. Tendrás hecho un SAI, un sistema de baterías, un sistema de tal, pero que todo va a estar, es prácticamente imposible. Toquemos madera, que Drive o Amazon o Azure caigan, ¿no? Porque si cae eso ya es que el mundo se acaba, ¿no? Pero que tienes que tener previsto de, no, esto va a funcionar con este tipo de plataforma. Pum. Que los expedientes luego, todas estas plataformas te permiten descargar el expediente y pasarlo a tu soporte y tenerlo guardado en tu copia de seguridad, por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, prever todas estas cosas es lo que nos permite hacer una compliance digital que es complicada, que es laboriosa y que vale dinero. Sí, claro. Que es la siguiente derivada. Es que hacer una compliance digital, ¿cuánto vale? Bueno, pues en función de las horas que nos vamos a dedicar y de complejidad de tu empresa, pues vale pasta. Pero... Sí, claro, si una empresa de 2 trabajadores y 2 ordenadores, es sota caballo casi rey. te la regalo, pero... Es sota caballo rey, pero ¿no? sí. Pero si haces... Ya hablamos... pero, por ejemplo, en un despacho de abogados, que son 6, 7 abogados, más los ayudantes, más los que están en prácticas, más la parte de contable, más la parte mercantil, Más la fiscal, administración propia del bufete. la feria dices, son 25 personas, ostras, hay un montón de gaps, de problemas que hay que analizar y ver cómo funcionan todos. Que vayas a buscar un expediente y si lo está manejando fiscal, la parte jurídica no la pueda encontrar. ¿Por qué? Porque es que el expediente está allí. No, es que tendría que haber un expediente único. Un expediente único donde impactan pum, pero que si tú tienes que hacer un trabajo sobre ese expediente único, o sea, el concepto de expediente por cliente, y a ese cliente le impactas una serie de zonas, pero si tú tienes que hacer un expediente, dices, no, es que lo tiene fulanito, lo tiene fiscal, ya, entonces ya tengo que abrirme otro expediente de la parte jurídica, ¿no? De lo que sea. No, tú tienes que entrar al expediente del cliente y ver todo lo que se le ha hecho al cliente, y entonces ahí tendrás toda la información para hacerlo rápido. Pues eso solo funciona si tienes un expediente único, un sistema de procedimientos únicos, que lo impactas con diferentes plataformas, porque todos trabajamos con plataformas, y en un momento lo tienes hecho. Tic, tic. Si no, ¿y esto quién me puede...? No, fulanito que tiene la parte de no sé qué, menganito que tiene la parte de no sé cuántos. No, claro, es que no solo hay que protocolizar los procesos por si pasa algo, sino que hace cambiar la forma de trabajar. Toda la gestión y la forma de trabajar de la empresa, del despacho, de lo que sea. Pero y luego, la última pata, siempre de la compliance, que es la que nunca se acuerda nadie, monitorear cada N tiempo, a ver si funciona. Mirar toda la trazabilidad, a ver si funciona bien todo lo que has marcado. Hacer esas simulaciones de conato de incendio. A ver, tengo que generar una cosa nueva. Pum, vale, funciona. O, ostras, no ha funcionado, aquí ha habido un gap. O, ostras, hoy voy a putear eso, voy a hacer... En ciberseguridad se hacen lo que se llaman los test de intrusión. Pero tú imagínate que haces los test de intrusiones bajando la pestaña de la luz. ¡Pop! ¿No? Y seguramente muchos se quedarían como los conejos en la carretera, así, paralizados. Sí, en el ordenador. Sí, tú dices... tú sin decir nada haces... En muchas empresas se hacen los test de intrusión y no se dice nada, o los test de phishing, y se envía un phishing a ver qué pasa, ¿no? Que sí, ya se dice.
No, claro. Pero que haces lo Me da mismo. gracia. Pum, bajas la luz, la gente parada. ¿Y ahora qué? Pues si tú les has formado, has montado protocolos y sabes lo que tiene que hacer cada uno, ostras, vale, ¿dónde estaba yo? Pup, 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 y está todo montado. Y ver las deficiencias que se han hecho. Eso lo haces una vez al año o cuando se marque y ves que, bueno, estamos preparados. Por aquí se aguanta bien, por aquí falla esto, claro. Eso es. Entonces, ¿qué hay que reforzar? Formación en esto, o este protocolo ha fallado porque no está bien diseñado, porque es lo más normal. Y un tipo de compliance digital se tiene que ir, Claro. porque claro, muy asociado a tecnologías, nuevas tecnologías, cambios o cosas así, se tiene que ir continuamente. Rehaciendo, claro. Llevamos hablando de IAs todo este año. Ya tenemos el reglamento de IA, el plan de acción de la IA y mañana saldrá no sé qué de la IA. ¿No? Pero lo mismo pasa con la ciberseguridad. Está todo el mundo con el NIS 2 y el DORA. ¡Wow! Me afecta el DORA, me afecta el NIS 2. Bueno, pues mañana afectará el NIS 3. Sí. Y mañana el EIDAS. Y mañana y pasado cambiará posiblemente el concepto que tiene la gente sobre biometría. Pasado habrá una sentencia que dice no sé qué. Entonces todo eso tienes que ir continuamente adaptándolo al devenir de la empresa. O sea, cada día es, ostras, ahora que ha salido esto nuevo y esta sentencia, no sé qué, o ha habido un tipo de ataque de este tipo que no lo teníamos previsto porque los hackers y todo estaban muy por delante de él. Cuando dicen existía esto. Sí, entonces tienes que estar completamente actualizado. ¿Cada cuánto lo tienes que actualizar? ¿3 meses? ¿6 meses? Pues no lo sé, depende de cada sector. Si te dedicas a hacer software, posiblemente tengas que empezar a actualizar los procedimientos entre 3 y 6 meses, que es un lío, porque, ostras, no te das cuenta y han pasado 6 meses desde que lo hiciste la primera vez. No te das cuenta y está a punto de 10 días, ¿no? De que hace un mes que estamos sin luz. Entonces, lo mismo pasa con los procedimientos. Cada N hay que actualizarlos. Esas simulaciones de incendios, esas simulaciones de ataques, cada N, y que luego el compliance es una cosa dinámica. Por eso siempre hablan de monitorizar, porque ese monitorizar, que es poner hitos para ver si se cumplen o no se cumplen, también afecta a esa monitorización normativa que tienes por detrás. O sea, los abogados estamos todo el santo día mirando que nos llegan las revistitas y nos llegan los inputs de que cuidado que ahora entra la normativa tal. Ahora hay que tener cuidado con no sé qué. Ahora ha salido un nuevo dictamen, una directiva, una interpretación de N. Eso al final es, en ese monitoreo continuo, es el que tienes que ir implementando las novedades y tal. Al final siempre la base está en tener un departamento o alguien que sea el responsable de compliance, de cumplimiento normativo. Yo te voy a preguntar si cada empresa compliance debería tener, que se haga tiene que tener un responsable. Siempre, claro. Cada uno de un... O uno que... Puedes hacer, es que hay tantas como empresas. Hay empresas que tienen departamentos de compliance de 100 personas, porque claro, tienes la compliance civil, la penal, la mercantil, la laboral, la digital. O sea, puedes tener un departamento de compliance de la leche. Por ejemplo, hay una empresa alemana más o menos grande que solo para privacidad tiene a 100 tíos. ¿Qué dices? ¿Solo para privacidad? Solo para privacidad, 100 personas. Digo, ¡wala! Y me dicen, no, y no son muchos, y habría que poner más. Bueno, madre mía. Dices, ¿y qué hacen tal? Porque una vez que ya tienes los protocolos en marcha, bueno, pues revisiones, no sé qué. Pero si lo piensas bien, tampoco es tanto, porque el otro día, por una cosa muy tonta que nos pasó en una empresa, perdimos toda la mañana. La perdí yo como experto, pero la perdió la de marketing, el de no sé qué y el de no sé cuántos. Por una cosa tonta, ¿no? Dices, claro, en una empresa que facture miles de millones, dices, es que como hay 15 cada día, pues multiplica. Si intervienen N personas por N horas y eso lo multiplicas por N problemas, dices, pues ostras, es verdad, a lo mejor me hacen falta 10 o 15 o 20 o más personas por áreas. En una compliance de una empresa que se preocupe de hacer una compliance de verdad, pues es la parte normativa de cumplimiento normativo, es la civil, la laboral, la internet, ciberseguridad, y cada uno con un especialista de su área, alguien que lo coordine, que sepa ver todo amplio, y luego cuentas con los expertos de fuera, porque normalmente los de ciberseguridad de una empresa necesitan que haya un tercero objetivo que le haga un test de intrusión. Tiene que haber una persona dentro de la empresa encargado de... Siempre. O puedes externalizar. Lo puedes externalizar, pero
lo importante es que haya ¿Sabes lo que quiero alguien... decir? Es decir, que te lo haga un profesional, Sí, pero te que lo- dentro de la empresa tiene que haber esa figura. Tiene que haber un de- responsable, Vale. un coordinador, responsable, llámalo como quieras, pero tiene que haber alguien que se preocupe de que esto haya que implementarlo. En una empresa de 10 personas, el director general ya o delega en la producción o en quien sea. En una empresa más o menos con cara y ojos, al final tiene que haber un responsable de cumplimiento normativo. Que sea el de asesoría jurídica, que sea el de laboral, que sea el de... Pero alguien tiene que haber, o el de producción, de cumplimiento normativo y que se preocupe. Y que ese lo que hace es juntar N departamentos No, claro, o N decir, asesores externos. yo he hecho los protocolos, pero la cuestión es que se cumplan, no que Claro. venga alguien me los haga solo. Claro, luego la tercera, esta parte de monitoreo, siempre es interesante que venga una persona externa con un chisme y te empiece a hacer el checklist. A ver, haces tal, haces no sé qué, déjame un listado de no sé qué, déjame ver no sé cuántos. Entonces guarda las evidencias del checklist de si se hace o no se hace. Entonces, hay veces que haces preguntas incómodas. Bueno, no, sí, pero esto me llega por no sé dónde. Déjame ver cómo te llega. Déjame una copia de un email. Déjame una copia de un no sé qué, de un envío. No, pero lo envío todo encriptado. O sácame el último envío que has hecho. Y ves que no está encriptado. No, bueno, sí. Entonces, ese monitoreo que es complicado y que siempre al final pone en evidencia las deficiencias, los gaps que tiene una empresa, son complicados, pero si tú quieres tener tranquilidad de No, espíritu, claro, pero- el director general, el gerente o el consejo de dirección quiere estar tranquilo, con eso hay que ser muy rigurosos. Y suerte que ahora empieza. O sea, el apagón nos vino bien para que la gente sea consciente que todo es digital y que si no tenemos en cuenta que esa digitalización hay que monitorearla, estamos perdidos. Porque en el momento que se nos va, nos quedamos como un conejo. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, tienes que tener los protocolos de, bueno, y si se va, pum, y si nos tiene un hacker y nos tumba los ordenadores, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos servicio? ¿Cómo arrancamos? ¿Cuánto tardamos? Y luego, otra cosa, dentro del análisis de riesgos, es cuánto me va a costar volver a poner todo en marcha. De dinero y de tiempo. Si lo he previsto Eso bien... es casi lo más. Claro. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en volver a ser operativo? Claro, pues si lo he previsto bien, seré más rápido y me costará mucha menos pasta. Está claro. ¿No? Porque yo me acuerdo de un caso que tuvimos que es que le habían hackeado, le habían puesto el ransom, le habían encriptado todos los ficheros a una empresa un viernes y dice, es que si el lunes no arranco, cada hora que no funciona voy a palmar N. Este me pida N menos algo, le pago. Digo, sí, pero es que pagar a un de estos, y si no te lo pone, dice, bueno, es el riesgo que corro. Y pagó sus criptomonedas y el lunes tenía la empresa operativa, ¿no? Entonces, pero si lo hubiera previsto y hubiera puesto sistemas anti-hack, que le hubiera hecho las previsiones, posiblemente hubiera costado mucho menos que la extorsión y el disgusto de estar todo el fin de semana pensando y sí. No, pues tranquilidad de espíritu, peace of mind, que dicen los ingleses, los americanos. El tío ese no durmió ese fin de semana, pensando que el lunes, hostia, ¿y si resulta que les he pagado N bitcoins y no me desencriptan todo? Haber palmado N miles de euros y seguiría teniendo el problema. Si hubiera tenido la previsión de tenerlo replicado, copias, etc., haber buscado 4 ordenadores para empezar a funcionar en nube, le hubiera costado mucho más barato que los N miles de euros que le tuvo que pagar al hacker. Seguramente. ¿No? Entonces, ese sistema de previsión y de monitoreo es lo que al final te va a dar dinero y tranquilidad. ¿Las compliance en una empresa son obligatorias o no es nada obligatorio. El Bueno. no, claro, una compliance no es obligatorio. Es obligatorio el cumplimiento normativo. O sea, tú has de cumplir las normas, has de cumplir la ley. Incluso el compliance penal no es obligatorio, solo es una posibilidad de que no imputen a la empresa. Posibilidad, porque luego la fiscalía puede hacer lo que quiera. Pero, por ejemplo, el cumplimiento normativo de la parte digital, de que has de cumplir el NIS, la RGPD, el reglamento de IA, todo eso lo has de cumplir sí o sí. ¿Cómo se llama esa revisión de que estás cumpliendo? Una compliance. Porque compliance es cumplimiento normativo. Sí. ¿Es obligatorio? Sí, has de cumplir la ley. ¿Es obligatorio que alguien te lo revise? No, pero como tú eres responsable de cumplir la ley, no es como el carnet de conducir. ¿Sabes conducir? Hombre, sí, porque he ido a la autoescuela. Pero no me saco el carnet, entonces no puedes conducir. No es... He revisado y me han hecho la compliance, pero cumplo la norma, pero no he hecho la compliance. Ahí sí. Pero bueno, depende de la gente que esté dentro de la empresa, sí
es proactiva o tiene un departamento jurídico que están preocupados de hacer ese seguimiento de cumplimiento normativo, que se leen el BOE, ven las noticias a ver si te están aplicando o no. Y eso sí que es obligatorio. Llámalo compliance, llámalo lo que sea. Cumplimiento normativo es obligatorio. ¿Es necesario tener un manual de compliance? No, nada es obligatorio. ¿Es obligatorio la compliance penal para evitar que a la empresa le imputen un delito? No. Por ejemplo, hay una resolución, una sentencia, hablando de la compliance, que es que la empresa no había hecho una compliance, un documento de compliance como tal, ¿no? Pero en cambio habían desarrollado un montón de metodología para prevenir incumplimientos. Eso es una compliance. No estaba manualizada como compliance de riesgos penales, hecho por la consultoría N. Pero en cambio todos los protocolos los tenían, con lo cual, de facto, tenían hecho una compliance. Y la fiscalía, el juzgado no los imputó, pues tenían los protocolos necesarios, ¿no? O sea, lo que decía aquella sentencia es la instrucción 1/2016 de la fiscalía decía que al tener un documento de compliance, bla, 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 pero si tú has implementado, es más importante que tú hayas implementado todos los análisis y los medios, que tener en sí un documento de compliance que puede ser totalmente fake, ¿no? Si tú demuestras que has implementado todos los medios para los controles para evitar una causa penal, no te hace falta que tengas un documento llamado compliance de riesgos penales, sino ¿por qué? Porque tú demuestras que has puesto todos los medios. Y eso lo que decía esa sentencia, lo importante es los medios, pero no el documento. Eso es cuando una empresa pone todos los medios, pero pasa algo, ¿no? Y si pasa algo, pero tú has puesto todos los medios, porque al final no es previsible. Sí, claro, el todo no se puede prever. Tú tienes todos los medios y al final se va la luz, al final es tu problema, no, es problema de un tercero. Si tienes un seguro y tú has demostrado que tú has sido todo lo proactivo que tenías que ser, has puesto todas las seguridades del mundo, pero claro, es que esto, puesto la seguridad, al cabo de 3 días te la rompen, claro, es imposible prever. Eso si hay un hacker súper que ha estudiado un sistema para romper lo que sea y claro, te ataca, saber. Es que, claro, los malos van por delante de los buenos siempre. Tú sabes lo que hay hasta ahora y proteges lo que hay hasta ahora. He puesto todos los medios para hasta lo que ha pasado la semana pasada. Pero si hoy ha salido uno nuevo que ha inventado una cosa y me ha tocado a mí, o a mi sector, o a lo que sea, es que todo no lo puedo prever, ¿no? Y los hackers siempre van, los ataques siempre van por delante de lo que tú has podido prever. Bueno, estos casos del Windsor, del apagón y tal, nos ayuda a decir, guau, es que, cuidado, que a lo mejor lo que no hemos conseguido prever o no hemos pensado preverlo, puede pasar. O sea, ¿alguien podía prever hace un mes que iba a haber un apagón mundial en toda España? No. Es que tal como estamos, tenemos que pensar. Puede pasar de todo. Hay que ponerse en lo peor, sí. En ser muy cenizo y entonces hacer diferentes supuestos. Para esto hay que ponerse en lo peor. Los americanos eso lo hacen muy bien, ¿no? Dicen, el peor escenario, pum. Ostras, sí que tengo que hacer en el peor escenario. Si no pasa nunca, bien, pero si pasa, ya lo tengo. Entonces ya lo tienes manualizado, ya lo tengo previsto y tengo los protocolos y encima puedo hacer las simulaciones del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? ¡Pum! Que se funda todo. Entonces, ¿cómo puedo arrancar? Imagínate, hablamos de esto, pero puede haber supuestos súper tontos. Que tú estés en tu edificio, resulte que se descubra que ahora la luminosis pasó a la luminosis, el no sé qué, los cuantos. No, es que resulta que ha habido una plaga de ¡pah! Nos tenemos que ir todos. Hostia, ¿y ahora qué? Si tengo todas las herramientas allí. ¿Cuánto tardo en volver a reubicar a toda la gente y que puedan volver a funcionar? ¿No? Un ataque de gas o cualquier gilipollada, ¿no? Dices, ostras, ¿cuánto tardo en reubicar todo el mundo que pueda volver a funcionar en 0, ¿y cuánto me cuesta? Es complicado, ¿eh? Que tenemos que pensar cuántas veces hemos visto los incendios de naves o de oficinas y toda que pienso yo, madre mía, toda esta gente. Claro. ¿Qué haces con trabajadores, con las cosas que tienes dentro de la máquina, con volver a ponerte en marcha? Por reubicarlos, comprar N ordenadores, utilizarlos por turnos en cada departamento, el más importante al menos importante, todo enchufado a la nube, que puedas volver a conectar diferentes servidores. El otro día en un cliente decía, mira, yo lo tengo en este proveedor, pum. Y este proveedor tengo 3 alternativas de acceso.
Si peta una, puedo saltar a la segunda y si no, puedo saltar a la tercera. Dice, ya he hecho pruebas de que salto a la segunda y es pum. O sea, como si hicieras un switch, ¿no? Sí. Con lo cual, sé que si ese servidor en Holanda peta, automáticamente salto al servidor de Irlanda o salto al servidor de Guadalajara. Yo eso tengo que hacer un switch, reubicar y ya está, ya estoy conectado. Y si fallan no sé cuántas conexiones, puedo ubicar DNS por VPN. Bueno, me explico una historia y digo, o sea, él tiene 3 switches para decir, si este no funciona, porque además da servicio a un montón de empresas, si esto no funciona, salto a este inmediatamente. Y este salta a este, y entonces está replicado. Digo, oh, joder, qué bien, ¿no? Entonces, si se cae el edificio, ¿cuánto tarda en enchufar N ordenadores que compro en el MediaMarkt, clac, o que tengo ya estocados por si acaso de ordenadores viejos que sé que todavía están operativos, pero que los puedo utilizar de copia de backup de arranque, sí. Porque todos tenemos ordenadores en casa que dicen, no, es que ya he comprado uno que es... Pero cuando ese te falla por lo que sea, coges el viejo, ¡pum! Sí, vas un poco más despacito, pero funciona. Pero va, sí, funciona, se enciende la luz. Claro. Y dices, pues ostras, estoco una remesa de ordenadores que me pueden funcionar perfectamente y que me ocupan nada, y puede estar operativo en 0, cuando vuelvas a hacer un cambio de ordenadores, tirar los más viejos y guardar los menos viejos. Y sabes que tienes un sistema de backup. Pues lo mismo pasa con los móviles, con las memorias, con las baterías, con no sé qué. Tenerlo todo manualizado, eso es la compliance digital. Había un estudio que decía que la economía digitalizada ya es del 26% de nuestro PIB. O sea, lo que genera la economía digital... Unido, o sea, la Fabril más el turismo es el resto. Cuidado. Sí, es una cifra importante. Y esa, si se baja la luz, te has quedado... está muerta. O sea, una fábrica, algo pueden ir haciendo. Pero una empresa de economía digital, un bar, puede ir cobrando en metálico y apuntando hacia una nota y tiramillas. Y poner cerveza. Sí, lo vimos el día de... Pues eso, y poner cervezas y vender pan. Y servir mesas y servir las comidas y todo. Claro. Y además con una vela. Casi todos los bares funcionan con gas. Entonces es más fácil, ¿no? Entonces, gas funciona. Puedo cocinar, puedo servir cosas. No, a lo mejor no puedo hacer café con esa cafetera porque es eléctrica. Bueno, pero puedo utilizar una de toda la vida, ¿no? Porque dices, pero la economía digital puramente es un 26% del PIB. Es una cifra muy importante. Claro, y esa se cayó. ¿No? Y si no tienen los protocolos de compliance digital, se seguirá cayendo y seguiremos teniendo problemas, porque este apagón hoy es un apagón, mañana será otra cosa. Entonces, es un problema. Bueno, pues iremos. Yo creo que después del apagón más de una empresa ya se ha puesto las pilas. Se ha puesto las pilas de que hay que hacer. Y ha dicho, voy a empezar a revisar cositas. Pero, y también nos pasa ante los profesionales, porque profesionales que puedan prestar servicios de compliance digital, los de compliance penal, pues más o menos ya tienen la metodología fiscal, tal, pero la parte digital, muchos de los profesionales de lo digital se paran en protección de datos y 4 cosas más. Eso es verdad. Entonces dices, es que hay muchas más cosas. Es un derecho súper transversal, que yo lo vengo diciendo hace 20 años, soy muy viejo, pero ahora se da cuenta de, cuidado, que es un derecho súper transversal. Y entonces afecta a todas las áreas de una empresa y sobre todo las que se dedican al tema digital, exclusivamente digitales. Y tú no te puedes quedar solo en el panel de protección de datos. No, hay más cosas, bastantes más cosas. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que en la filosofía. Pues sí. Bueno, Jesús, pues la semana que viene como más. Siempre, muchas gracias por la información y nos vemos la semana que viene. A ver si me tenemos más miedo la semana que viene. Ay, por Dios, no. Hasta la semana que viene. Adiós. En un mundo donde lo digital marca el ritmo de lo cotidiano, la accesibilidad se ha convertido en una necesidad urgente y al mismo tiempo en una gran olvidada. A diario se diseñan herramientas, plataformas y aplicaciones que prometen facilitar la vida, pero muchas de ellas
nacen sin tener en cuenta una parte esencial de la población, las personas mayores y aquellas con alguna discapacidad. Lejos de ser una cuestión técnica o estética, diseñar con empatía y con el foco puesto en la diversidad de capacidades es una forma de entender la tecnología como un puente y no como una barrera. Incorporar elementos como iconos grandes, textos claros o tiempos de respuesta adaptados no solo mejora la experiencia de quienes más lo necesitan, sino que eleva la calidad del producto para todos. Hablar de accesibilidad no es hablar de derechos, de inclusión y de innovación con propósito. Y de todo esto hablaremos hoy con Gerard Pinar, él es el CEO de Bleta. Gerard, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de tenerte en el programa. Igualmente. Gerard, para empezar, cuéntanos un poquito cómo nace Bleta y qué os motivó a crear una tablet pensada específicamente para personas mayores. Bueno, pues Bleta nace de la pandemia. Es una historia bastante bonita y triste a la vez, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce el punto en el que estábamos todos durante la pandemia. Entonces nosotros quisimos aportar nuestro granito de arena repartiendo dispositivos como tablets, teléfonos móviles y ordenadores portátiles que la gente no utilizaba, que tenemos en casa siempre un segundo móvil que no utilizamos o así. Nos lo hacían llegar a nosotros, que estamos encerrados todos en una misma casa, el equipo. Los formateábamos y enviábamos estos dispositivos como listos para poder hacer videollamadas a residencias para personas mayores, a familias que lo necesitaban o incluso particulares que se habían quedado aislados o incluso a hospitales para que la gente se pudiera despedir. Entonces, en ese sentido, las personas mayores nos pedían siempre tablets y aunque las tablets que nos pedían, que eran eso, reacondicionadas, ¿no? de otras entidades, eran útiles para hacer esas videollamadas, pues tenían problemas para utilizarlas. Y un poco se nos ocurrió pues poner la letra más grande, poner los iconos más grandes y crear lo que a día de hoy es la tablet Bleta como herramienta para que la gente, digamos, pueda utilizar las nuevas tecnologías mucho más fácil. Y Gerard, ¿cuál ha sido la evolución de la empresa desde su fundación, desde que a través de esa experiencia os viene a la mente, ¿no? Decir, bueno, esto hay que ponerle una solución a fecha de hoy. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, pues han sido unos 4 años pues de crecimiento, ¿no? De creer en un proyecto y en que somos muy pocos los que luchamos precisamente para romper esa brecha digital en las personas mayores y en las personas con baja visión. Cada vez hemos ampliado un poco más el mercado y los usuarios. Pero al final ha sido pues crear la tablet y en base de todo el feedback, ¿no? Todos los comentarios que nos han ido haciendo los clientes y los usuarios, hemos ido mejorando la tablet hasta la versión de hoy. La gente nos ha ido encontrando pues buscando tablet para mayores por Google, por Internet. Entonces, ahora a día de hoy ya vendemos por Amazon. Hemos ido cerrando rondas de inversión. O sea, se han sumado el equipo fondos de capital social y otros socios, digamos, para ayudarnos a crecer. Y ahora somos un equipo de 9 personas. Muy contentos y muy orgullosos trabajando desde aquí, desde Barcelona. Y creo que digamos, la mejor cosa que hemos hecho recientemente es sacar una versión de la tablet en formato aplicación para que cualquier persona del mundo, no solo en España, que ahora mismo estamos vendiendo en España y estamos a empezar a expandirnos fuera de España, en países como Italia, Países Bajos, Alemania, Francia, pero creo que la clave es poder instalarse la aplicación de Bleta en el teléfono móvil. Y eso es una cosa que hemos puesto gratuitamente para todas las personas que lo necesiten, buscando Bleta en Google Play. Cualquier persona se puede descargar la aplicación y te adapta al móvil para que sea mucho más fácil de usar. Cuéntanos un poco qué significa el nombre de Bleta, qué representa para vosotros. Bueno, pues para hacerlo fácil, digamos, de memorizar, ahora que estamos en un mundo tecnológico y que los nombres son un poco, ¿no?, representación de cosas diferentes, es tan simple como que Bleta viene de tablet, de tableta. Entonces, en su día, como tuvimos que reinventarnos tan rápido, ¿no?, y con a contrarreloj con la pandemia de, oye, hay que ayudar a la gente, hay que hacerlo ya, constituimos la empresa los que éramos en el principio y uno de nuestros fundadores, Xavi, se le ocurrió el nombre de Bleta. A todos nos pareció bien y tiramos ahí adelante, empezamos a crear el logo, etcétera, pero es fácil de recordar. Bleta de tableta, Sí. aunque ahora lo que somos más que una tablet es tecnología inclusiva para ayudar a cualquier persona que tenga problemas con las tecnologías. ¿Y qué dirías que os diferencia? ¿Cuál es vuestro valor añadido frente a otras soluciones que nos podamos encontrar en mercado?
Yo creo que sobre todo es el origen, la parte social. O sea, al final nuestra misión es acabar con la brecha digital y que sea una cosa que la gente haya olvidado, ¿no? Un poco como el COVID, que no se ha olvidado, pero ahora ya es como que no concebimos el día a día con las mascarillas, ¿no? Y en cambio estuvimos pues un par de años todos con todo el problema que eso generó. Pero bueno, ya la gente es como que se ha olvidado un poco de cómo era el día a día con el COVID. Ahora quizá con el apagón vivimos un poco otra vez ostras, que dependemos mucho de la electricidad y así, ¿no? Pues nosotros en ese sentido queremos que la brecha digital llegue a un momento que gracias a Bleta se olvide y digas, ay, ¿te acuerdas cuando en esos años la gente no sabía utilizar el móvil? Ahora eso es impensable, ¿no? Porque al final todo se adapta, se ve mucho más fácil. Pues queremos llegar a ser ese gran cambio en la sociedad, ¿no? Que la gente no sepa qué es la brecha digital, porque todo el mundo puede utilizar la tecnología de una manera u otra. Cuéntanos un poco qué obstáculos específicos os encontráis al diseñar tecnología accesible para personas mayores. ¿Cuáles son las máximas dificultades que os encontráis? Pues yo creo que hay una barrera bastante importante para empezar, tecnológica. Es decir, una cosa tan simple como que en los teléfonos Android, ¿no? Que son la mayoría, digamos, que utilizamos en general, la llamada, cuando te llaman, tienes que descolgar arrastrando el dedo. Sí. Eso es una cosa que, por un lado, no sabes que es un problema si no tienes contacto con personas mayores o personas con otras dificultades a nivel de tecnología en tu día a día. Entonces, una cosa que para ti es tan simple como descolgar, pues hay personas que no pueden descolgar y entonces que están incomunicados, ¿no? Y el dedo no le reconoce la pantalla, entonces son como problemas y hay que estar muy cerca del usuario para entender este problema. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Saber cuál es realmente el problema, más allá de la inteligencia artificial o de todo lo que se puede hacer, ¿no? Y el otro es que, por ejemplo, Google ya tiene como todos los teléfonos Android y todo el mercado, digamos, de los sistemas operativos Android que todos conocemos, ¿no? Pero un móvil Samsung, por ejemplo, no es lo mismo que un Xiaomi, hay diferentes marcas. Y nosotros con el launcher, con la aplicación de Bleta, que al final te adapta al móvil y que sea mucho más fácil, nos peleamos con estos sistemas operativos para poder hacer que el botón no se arrastre, sino que se pulse. Y ahí hay un equipo de desarrolladores que son unos genios los que tenemos aquí en Bleta, liderados por Adrià Roca, que es nuestro CTO, que ahí se pelean cada día con leyes, ¿no? Con cosas que ya están establecidas y que al final Google no piensa tanto en las personas mayores y no tiene ese problema porque va más a la gran masa. Ahí hay que luchar para poder conseguirlo a nivel tecnológico y a la vez entender el problema con las personas mayores. Y ahora que me hablas en general de la tecnología, ¿crees que la tecnología actual sigue aumentando la brecha digital en lugar de reducirla? Totalmente, o sea, es cierto que cada vez salen más soluciones similares a Bleta y cada vez somos más los que luchamos en ese sentido y eso pues da esperanza, ¿no? Pero es brutal lo rápido que avanza todo. O sea, hace 4 días no sabíamos que era el ChatGPT y ahora lo utilizamos para todo, ¿no? Hay cada vez más gente que lo utiliza. Entonces, va a un ritmo tan rápido el avance de la tecnología y con la inteligencia artificial y el blockchain y el deep tech y todo, que nos olvidamos o sea, ya no de las personas mayores y gente con problemas, sino que al final cualquier persona que no esté al día de lo rápido que avanza la tecnología se va a quedar atrás en todo eso, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguien, bajo nuestro punto de vista, que adapte esa tecnología que va tan rápido, porque al final sí que hace las cosas más fáciles, ¿no? Para nosotros es una herramienta, pero hay que adaptarla para que sea posible para todos y que no se quede nadie atrás. Gerard, ¿qué papel puede jugar la tecnología accesible en la salud mental y emocional de las personas mayores? Hay una parte, digamos que, por ejemplo, a nivel de entrenamiento cognitivo, la tecnología juega un papel importante porque nos facilita mucho el hecho de poder tener acceso a ciertas actividades que antiguamente eran mucho más difíciles. Yo creo que juega un papel importante a nivel de poner las cosas más fáciles. Un ejemplo, la tablet Bleta está homologada por la ONCE. Tuvieron la tablet y la analizaron y tal para personas con baja visión, ¿no? Entonces es como, ostras, si no hay alguna plataforma que me haga ver las cosas mucho más grande y con lupa, ¿no? Si el dispositivo no está adaptado, yo con una visión reducida voy a tener problemas para poder, me lo invento, pedir una cita para renovarme el DNI, ¿no? O cosas así. Entonces, cada vez más las cosas son más telemáticas y más digitales y si no hay un punto medio y lo físico deja de ser tan presente como sacar dinero del banco de un cajero,
pues claro, la gente se queda más aislada a nivel social. Entonces yo creo que esa accesibilidad, y están saliendo cada vez más leyes para hacerlo, es clave para que por muy rápido que avance, la gente no se quede socialmente aislada. Bueno, eso emocionalmente es muy importante. Las personas Claro. mayores se van encerrando como un poco en su mundo cuando ven que no pueden acceder al mundo exterior, digámoslo así, y cada vez se Claro, es encierran. muy buen ejemplo Mm, y además no es lo mismo pues ver la televisión desde casa, que es una cosa más pasiva, ¿no? mm, Y puedes cambiar de canal, que conocer la existencia en elemento de YouTube y es como, que puedo ver mi cantante favorito, ujú, ¿no? Cuando quiera y no tengo que estar presente en un concierto. Y hace años que no lo veo, ¿no? Un mm, ejemplo que siempre cuento es en residencias para personas mayores, que sí. utilizan mucho nuestras tablets también a nivel eso de entrenamiento cognitivo y los Mm, trabajadoras sociales para hacer las actividades. Em, claro, el Street View de Google Maps, que al final es sí, ponerte ahí en las fotos que ha hecho Google, sí. eso para según qué personas que no han visto nunca, o por ejemplo están en Barcelona, pero son originalmente de Sevilla, Mm, pues tú les pones ahí en su portal o en la plaza o en la calle, y claro, eso es como si fuera una realidad virtual para ellos, ¿no? Y es tan mm, simple como entrar en una tablet con una pantalla suficientemente grande, en el Google, en el Street View, y ponerte en tu portal. Entonces, claro, mm, eso les genera una, una felicidad, ¿no? O un mm. transporte, o unos recuerdos, como la música, que también te recuerda mucho cosas que antes no recordabas, que igual otras cosas no son capaces de hacer. Ujú. ¿Qué respuesta o qué feedback habéis recibido por parte de familiares y, como me decías tú ahora, también de cuidadores de personas mayores de Bleta y de las personas mayores también, de los usuarios en sí? Sí, a ver, mentiría si no digo que hay gente que nos llama pues que ha salido, ¿no? O ha puesto una notificación que no quería, o se le ha puesto un modo algo y tal, porque siempre hay algún tipo de Mm, problema. Pero en general, llevamos más de 2.000 tablets vendidas y la aplicación se ha descargado más de 170.000 veces a raíz del mundo, y los problemas son muy pocos comparado con la gente que lo utiliza. O sea, que en general, el feedback, tanto de las residencias o de los centros geriátricos en general, que incluso las utilizan para talleres de introducción a nuevas tecnologías, ujú, como de particulares, que al final la tablet es un buen regalo para Navidad incluso, ¿no? Para nuestras madres, padres, abuelos, abuelas, ujú, o incluso para uno mismo, como personas que tienen un teléfono móvil que han heredado de un familiar y eso, quieren simplemente ver las fotos que mi nieto envía por WhatsApp, pues claro, una aplicación completa pues les abre un poco, les facilita un poco la vida. Entonces la gente ujú, realmente está muy contenta. Ahora hemos puesto en la página web algunos audios de feedback, ¿no? Que creo que les representan mejor que os lo diga yo directamente desde aquí. ujú. Es oír las voces realmente de los usuarios que dicen, oye, gracias a esto he podido contactar con mis nietos por fin, que lo tengo en Ámsterdam. Y estoy como mucho más activo. Yo creo que es un tema más de autosuperación, Ujú, de pasarte los niveles de tu juego favorito es mucho más difícil y mucho más reconfortante que sí. estar pues pasivo en un sofá, ¿no? Ajá. ¿Qué tendencias tecnológicas crees que van en la dirección correcta en materia de accesibilidad? Esa es una buena pregunta porque muchas veces, y lo que más oímos, yo creo, son los avances tecnológicos más fuertes, ¿no? En el Mobile World Congress, por ejemplo, Ujú, o en ferias así de grandes como, pues ahora los coches que vuelan, ¿no? O mm, pues ahora la paquetería mucho más tal, pero aún yo creo que falta mucho más recorrido a nivel de accesibilidad. Y creo que las empresas, empezando por Bleta, nos tenemos que poner las pilas para eso, para que, aunque avance mucho más tecnológicamente rápido para según qué cosas, esa misma tecnología, sin ir más lejos, la inteligencia artificial, nos lo pone mucho más fácil para hacer las cosas más accesibles. O sea, yo creo que es cuestión de utilizar las herramientas que existen hoy en día, ujú. pero para cuidar a quienes necesitan ser cuidados, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, y no tanto para hacer avances de algo que también, ¿eh? Pero yo creo que hay tanto trabajo por hacer a los que se quedan atrás, que tenemos que poner mucha más leña al fuego en ese sentido. ¿Crees que las empresas tecnológicas o las grandes tecnológicas están realmente comprometidas con la accesibilidad? Yo creo que no. Lo que hemos visto es que no. Nuestro sentimiento es más de soledad, ¿no? Incluso cuando nos ponemos en contacto con otras empresas, quizá, pues eso, de nuestro calibre, pequeñas, ¿no? De 9 trabajadores, que están trabajando y luchando contra este problema,
es como, nos vemos como amigos, ¿no? Como, ostras, menos mal que estás tú aquí también porque pensaba que estaba solo, ¿no? Y al final cada vez somos más, pero claro, las grandes empresas están a otros temas, ¿no? Y van a maximizar, yo creo, el beneficio y ayudar, bueno, cada uno en lo suyo. Pero en el problema de estos colectivos en concreto, somos pocos, hay mucho curro por hacer y yo creo que en ese sentido hay que no perder la esperanza para poder hacerlo porque lo estamos consiguiendo y se ve durante el día a día. Pero hay objetivos diferentes, yo creo. El punto de vista social y el impacto positivo que queremos generar es como una cosa muy importante dentro de la empresa y eso quizá cuando estás a calibres más altos se pierde un poco, ¿no? Ahora que me comentas esa sensación que a veces tenéis de soledad en medio de todas las tecnológicas, ¿qué retos os encontráis o al explicar vuestro enfoque a posibles aliados estratégicos? Al final, o sea, es cierto que la gente empatiza muy fácil con la problemática, porque al final, a nivel profesional, cada uno trabaja de lo que se le da bien o lo que puede, lo que quiere, pero todo el mundo tiene o hemos tenido algún familiar con algún problema, ¿no? Y nosotros de base, con los fundadores también somos ingenieros y estudio ingeniería electrónica y pese a que ahora estoy, pues eso, dirigiendo y siendo como director de operaciones de la empresa, me pilló muy de cerca y con mis abuelos, con mis padres, algunos familiares, soy la persona que repara el ordenador, ¿no? O si tienen alguna duda tecnológica, yo creo que eso nos sentimos muy reflejados todos porque al final, cuando WhatsApp no funciona, tú estás esperando como persona mayor o persona vulnerable en ese sentido, que has intentado hacer lo posible, pero nadie te ha enseñado a hacerlo. Y no es porque no puedas, es porque nadie te ha enseñado. Porque una vez te enseñan y lo repiten suficientes veces, porque al final no se queda todo, te apañas. Y eso te autosuperas y también sube la autoestima, ¿no? Te sientes menos solo, etcétera. Pero en ese sentido, no es tan fácil contar la problemática y la gente lo entiende fácil. Porque piensan en su padre o en su madre que siempre que vas, ¿no? Te preguntas esas dudas tecnológicas o tienes que cambiar algo o tienes que hacerlo. Entonces, la gente matiza bastante rápido y lo comprende. Y de hecho nos anima mucho a ello. Dice, ostras, vale, menos mal que estáis vosotros luchando con eso. Tenéis todo mi apoyo para seguir adelante. Ojalá que no pase nada y que sigáis a tope, ¿no? Ahora que me hablas un poco de tus funciones y hablando de vuestro equipo, ¿vosotros formáis al equipo en temas de accesibilidad y de diseño inclusivo? Sí, de hecho, claro, como empresa tecnológica y promoviendo la tecnología que somos accesible, tenemos que estar muy al día de lo que pasa. Entonces, sí, hay ciertas personas expertas, responsable de Customer Success o nuestra diseñadora, que están actualizando día a día en eso y lo intentamos aplicar tanto en nuestra página web como sobre todo en la aplicación. Pero claro, hay que estar al día bueno, de hecho, todo lo hemos hecho, tanto la tablet como la aplicación, teniendo en cuenta cuánto de accesible tiene que ser, ¿no? Sin ir más lejos, cualquier aplicación que entras desde Bleta, siempre tienes un botón de una casita, digamos, de color lila, por si te sale algún anuncio o pasa cualquier cosa, puedas volver siempre a la pantalla principal y que estés como cómodo, ¿no? O, bueno, hay muchos temas más de los que podríamos hablar, pero en general yo creo que es la base de nuestro producto, de nuestra solución. ¿Colaboráis con otras entidades? Que antes nos has comentado creo que algo como ONGs, universidades o para mejorar vuestro producto. Sí, no tanto a nivel de investigación, que también hemos realizado varios estudios al respecto para poder saber qué es lo que estamos haciendo, sino a nivel de poder llegar a mucha más gente. O sea, por un lado, colaboradores como el RAC o el Colegio de Médicos de Barcelona o incluso los proveedores de las tablets que son Lenovo. Al final hemos cogido una tablet que fabrica Lenovo en sí. Son como parte del ecosistema o incluso gente que tiene aplicaciones que, por ejemplo, de teleasistencia, que necesita del soporte físico de una tablet para poder llegar a la persona mayor. Entonces hacemos colaboración. Pero yo creo que las más importantes son las administraciones públicas. Son los ayuntamientos con los que estamos colaborando y hemos colaborado a lo largo de estos años para poder dar a conocer nuestras soluciones y para poder dar solución a retos que ellos mismos han puesto, ¿no? Oye, pues hay que invertir en las personas mayores porque falta esto, esto y esto. ¿Con quién contamos? Cuenta con nosotros una vez y luego sigue siendo recurrente pues para hacer talleres de introducción a nuevas tecnologías, para
comprar una serie de tabletas para introducir en casales y en centros donde la gente mayor va día a día a hacer sus actividades, o muchas fundaciones. Ahora ya creo que la mitad de nuestros clientes son fundaciones y asociaciones de personas con diferentes problemas, tanto cognitivos como físicos, ¿no? Gente que ha tenido algún tipo de ictus, problemas de movilidad, pues claro, tener una pantalla grande y una funda que se pueda apoyar en una superficie plana no es lo mismo que hacerlo desde el móvil, que la pantalla es pequeña. El tema que comentábamos de la visión, es mucha gente la que nos compra que igual a nivel cognitivo está perfectamente, pero es simplemente un tema físico de no ver bien, ¿no? Y necesita verlo todo como mucho más grande, pues a través de tableta. Y tanto, nosotros empezamos con las personas mayores, pero luego hemos ido ampliando a, bueno, y era el objetivo inicial, romper la brecha digital. Pero bueno, lo que nos tocaba más de cerca eran las personas mayores, que al final nuestros abuelos y nuestras abuelas eran los primeros conejillos de Indias con quien salvamos la pandemia gracias a entregarles una tableta adaptada. Ahora te voy a hacer una pregunta para soñar un poco. ¿Qué tendría que cambiar en el ecosistema digital para que ya no fuese necesario celebrar un día de la accesibilidad? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que tendría que ser una prioridad más que una ley a aplicar, ¿no? O un cambio que se tiene que hacer porque sí. Yo creo que si cuanto más pensemos, o sea, si nosotros mismos nos ponemos en el papel de qué pasaría si mañana pues perdiera un 60% de la visión. No es culpa de nadie, no es culpa mía, ¿no? Tampoco, pero yo por eso tengo que dejar de poder enviar un WhatsApp a mi madre o a mi pareja para poder ir a comprar el pan, lo que sea. Si es tan fácil como bajar una aplicación o adaptar el dispositivo, pues ya es un problema que, como llevar gafas, ¿no? Es como, vale, yo no veo y de hecho yo soy miope, llevo lentillas y es un problema que no tengo, pero el día que me las dejo o el día que las gafas se me rompen, y mira, te miro a ti también, eso sí que es un problema, porque claro, el día que no tienes las gafas, ¿cómo sigues con tu vida? Entonces, eso ya forma parte de nuestras vidas. Si viene una persona con gafas no nos sorprende. Entonces, yo creo que tendríamos que llegar al punto en que la accesibilidad es una prioridad tan alta que no representa un problema, ¿no? Es una otra cosa más como llevar unas gafas puestas. ¿Qué mensaje les enviarías a las empresas que aún ven la accesibilidad como un extra y no como un valor de base? ¿Qué consejo? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Yo quizá les diría que al final cuando te pones a hacerlo más accesible, no es tan difícil como quizá la palabra parece. O sea, al final es aplicar sentido común, ¿no? El poner todo con más contraste o situarlo de forma más distinta o poner cambiar el orden. O sea, son muchas cosas que tienen que tener en cuenta, pero más o menos son las mismas, ¿no? Que ya están pensadas. Entonces, al hacer 8 o 10 cambios en productos, en interfaces, en cosas que normalmente ya se actualizan para el día a día, que están pensadas pues a nivel de colores para que atraigan más a nivel de marketing o así, los cambios no son tan radicales, ¿no? Y el mensaje que quizás sería, es más fácil de lo que parece, ¿no? Una vez te pones, se saca bien, se puede hacer. Gerald, ¿cuál es el mayor aprendizaje personal que te ha dado liderar un proyecto como Bleta? Pues yo creo que me ha dado, o sea, ha sido un ejemplo quizá de superación y de ver que es posible hacerlo, ¿no? Junto con Isabel y Adrià, que eran los que primero nos convencimos entre todos de hacerlo, porque yo creo que emprender no es una cosa que sola, lo hemos hablado muchas veces, se puede hacer, sino que es con compañeros, pues si a ti un día te pilla mal día, el otro tira más del carro, ¿no? Y vas luchando, pero al final el día a día es luchar contra corriente de lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Y nos echamos a las manos a la cabeza cuando buscamos en plan, ostras, hay que entregar una tablet adaptada a esas personas que están aisladas. ¿Cómo puede ser que no haya una tablet para mayores en español o aquí en España? O sea, tenemos que hacerlo nosotros. Y del tenemos que hacerlo al hacerlo, que no es fácil, ¿no? Y dedicar tu vida a ello y crear una empresa desde cero, que también en este país no es tan fácil,
No es una cosa que pase todos los días y de hecho todos mis amigos como que me admiran por ello, ¿no? Como, oh, mi amigo que tiene una empresa. Bueno, cada vez somos más los emprendedores, pero se puede hacer y animo a la gente a que lo haga. Quizás lo que más he aprendido, que si al final le pones ganas y tienes un golpe de suerte, pero sobre todo escoges al equipo correcto, se puede hacer. Y yo creo que la clave es luchar por un propósito que realmente sea un problema a solucionar y que te mueva lo social más que el valor económico, ¿no? Porque al final los primeros meses no fue por el sueldo que no había, ¿no? Sino por solucionar el problema en que todo el mundo está viviendo ahora mismo. Ya para ir finalizando y centrándonos en Bleta, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Ahora mismo, recientemente cerramos una segunda ronda de inversión que nos ha abierto bastantes puertas a nivel de contactos y a nivel de recursos para poder crecer más rápido, porque al final queremos impactar al máximo de personas posible. Pero los retos principales que tenemos es que la aplicación de la que os hablaba llegue al máximo de personas posible y veamos realmente cuál es el valor que aportamos. De hecho, próximamente saldrá como una versión premium de esta aplicación. Casi siempre vamos a tener la versión gratuita para todo el mundo que la necesite. Pero vamos a darle una vuelta más y aportar algo más de valor y hacerle incluso un poco más accesible para aquellos que lo necesiten, para animar a las personas a que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías. Esa monetización, esa versión extra, es la que nos estamos centrando ahora. Por otro lado, en cuanto a las tablets, que ya te digo, seguimos vendiendo a través de Amazon en nuestra página web, acabamos de abrir recientemente mercados a otros países. Hasta ahora solo habíamos vendido en España. Entonces, ahora, desde Amazon Italia, Amazon Alemania, Amazon Francia, Bélgica, Suecia, nos pueden comprar también tablets y eso es un challenge al haber traducido la tablet y al haber abierto a otros mercados. Y también requiere bastantes recursos y esfuerzos. Pero sobre todo vamos a hacer que la aplicación llegue a muchas más personas y de hecho queremos llegar al 1.000.000 de descargas gracias a esta ronda de inversión para que Bleta sea una cosa mucho más conocida y poco a poco el tema de la accesibilidad sea una cosa que vaya formando parte de las conversaciones de todo el mundo y que digan, uy, yo es que no sé utilizar el móvil. No. Eso ya es una realidad gracias a Bleta o gracias a otras soluciones que pueden existir. Y ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran conocer un poquito más vuestra tablet y la aplicación o que quieran directamente contactar con vosotros, recuérdanos vuestra web para que os encuentren rapidísimamente. Sí, en nuestra página web creo que está toda la información necesaria y es Bleta. O sea, si buscáis Bleta en Google os va a salir la primera, incluso si buscáis tablets para mayores o así. La web es bleta.io y latina O, que se utiliza mucho para empresas tecnológicas emergentes. Pero bueno, nos vais a ver en diferentes medios próximamente seguro y yo creo que lo más fácil de todo es todo el mundo tiene un teléfono móvil y la aplicación es gratuita, como quien se baja Duolingo o se actualiza YouTube o WhatsApp para que ahora se puedan enviar audios, probad, buscad con vuestros propios ojos, buscad en Google Play Bleta, se llama Bleta Móvil Fácil, para hacerlo aún más fácil, y que la gente lo pruebe, que se lo instale en sus teléfonos móviles y nos diga si va bien o no. Incluso en la misma aplicación hay un apartado para dar mi opinión, al final de todo, para contactarnos. Desde ahí nos pueden enviar un WhatsApp y decir qué les parece, qué no les parece, si podemos adaptarlo aún más según sus necesidades, súper abiertos y seguimos colaborando con la ONCE y con otras entidades para adaptarlo a otros colectivos que quizás son más minoritarios y nosotros no tenemos tanto el conocimiento en nuestro día a día para hacerlo incluso mejor, ¿no? O sea, estamos totalmente abiertos a que la gente nos dé este feedback a través de la aplicación mismo. Sí. Pues Gerard, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por darnos a conocer un poquito más de Bleta, por hablarnos un poco más de accesibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y por dar visibilidad a este concepto y más un día como hoy. Gracias a vosotros. A ti un saludo. Adiós. Un saludo. El pasado 28 de abril, un apagón eléctrico afectó a buena parte de la península ibérica, generando interrupciones en el suministro que paralizaron la actividad
de miles de negocios durante horas. Aunque la incidencia fue temporal, sus consecuencias económicas empiezan ya a notarse, especialmente en quienes dependen de cada hora de trabajo para sostener su actividad, los profesionales por cuenta propia y las pequeñas empresas. En medio de esta situación surgen preguntas urgentes sobre responsabilidad, compensación y, sobre todo, prevención ante futuras crisis energéticas. Y de todo esto hablaremos hoy con Eduardo Abad. Él es el presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantada de saludarte. Eduardo, para empezar y para que nuestros oyentes se sitúen un poquito, cuéntanos qué es UPTA y cuál es vuestra principal misión. Bueno, nosotros somos una de las principales organizaciones autónomas del país y nuestra misión, evidentemente, es velar porque en cada momento tengamos los autónomos un espacio de diálogo abierto con las administraciones, podamos resolver los problemas que surgen entre nuestro colectivo y las administraciones públicas y, por supuesto, negociar todo tipo de situaciones que se vayan dando con nuestro colectivo. Por lo tanto, evidentemente, somos lógicamente una organización autorizada para poder tener la interlocución con la administración pública y ser el vehículo y el vínculo también del colectivo para poder mejorar los aspectos diferentes de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Uh-huh. Hablaba al inicio de la entrevista de este apagón que sufrimos el pasado 28 de abril y que del cual vosotros habéis alertado de las pérdidas millonarias que esto ha supuesto entre el colectivo autónomo. ¿Qué impacto ha tenido realmente este corte de suministro en el colectivo de autónomos? Bueno, ha tenido un impacto importante, ¿no? Evidentemente, dependiendo de qué sector, dependiendo de la actividad, el impacto ha sido de diversa cuantía. Si hablamos de trabajadores autónomos del ámbito de la estética, de la peluquería, de las actividades que necesitan evidentemente la energía eléctrica para poder desarrollar su actividad, como son estos, pues nuestra encuesta nos dice que la pérdida en este sector ronda los 450 euros por cada uno de los autónomos. Siempre tomamos además las pérdidas sobre autónomos con asalariados hasta 3 asalariados. Uh-huh. Si hablamos del sector de la hostelería tradicional sin restauración, nos vamos a aproximadamente unos 650 euros de pérdida de facturación, pero si hablamos de actividades de restauración con, evidentemente, comidas, es decir, con cocina, las pérdidas se multiplican y se van a más de 1.250 euros. Pero no solamente ahí, sino que además se van las pérdidas también a unas cantidades importantes de productos perecederos que han tenido que ser destruidos porque ya no podían tener, lógicamente, uso comercial, puesto que al romperse la cadena de frío, lógicamente, esos alimentos quedan totalmente no aptos para el consumo humano. Lo mismo pasa en aquellos establecimientos comerciales que venden productos frescos y que la cadena de frío se ha roto y que han tenido que tirar, grandes cantidades de mercancía, fruterías, carnicerías, pescaderías, que lógicamente han tenido unos gastos no solamente de pérdida de facturación, sino unos gastos importantes de destrucción del producto y, por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy importantes. Además, tampoco tenemos que olvidar cómo se ven afectados los autónomos que trabajan desde casa o que prestan servicios digitales también. Sí, tenemos los profesionales, ¿no? Que necesitamos, y me incluyo, que necesitamos la conectividad para poder trabajar, para poder funcionar. El estar trabajando desde el domicilio, desde una oficina y los sectores fundamentalmente de los profesionales cualificados, ¿no? Que lo que hacen es prestar servicios y facturar por los servicios que prestan a otras empresas, lógicamente ha causado un prejuicio
importante. Tanto es así como que más allá del propio día del apagón hay situaciones que se han extendido en el tiempo, puesto que no se ha restablecido la conectividad al 100% de la misma manera en todo el territorio nacional y, por lo tanto, también han sido personas que se han visto afectadas por este apagón. Por lo tanto, también tienen que ser personas que sujetas a una indemnización por parte, digámoslo claro, ¿no?, de las empresas con las que tenemos los contratos firmados para que nos produzcan, que nos den, que nos faciliten la energía eléctrica, puesto que nosotros lo que hemos firmado son contratos con empresas energéticas que en caso de interrumpirse el servicio lo tienen que hacer con un preaviso. En caso de interrumpirse el servicio tiene que ser exclusivamente para mejorar la situación de las líneas, es decir, para mejorar las prestaciones del servicio. Cuestiones que no son las que han sucedido, sino que ha habido un apagón global, pero que responsablemente son las empresas las que tienen que indemnizar a nuestro colectivo, no el gobierno, porque evidentemente no está en manos de ningún gobierno, ni regional, ni el gobierno del Estado, proporcionarnos energía eléctrica. Son las empresas energéticas. Eduardo, ¿qué opinión os merece la gestión que ha habido del incidente por parte de autoridades y operadoras eléctricas? Bueno, evidentemente todo es mejorable y evidentemente también entendemos que una situación compleja, complicada, que es prácticamente la primera vez que se da en nuestro país, ¿no? Hemos tenido situaciones similares en Europa que han tardado más de 24 horas, bastante más. La última, en algún Länder en Alemania, que han tardado prácticamente una semana. Si estamos hablando de Estados Unidos, cuando se va la energía eléctrica en un condado o en una zona muy amplia de población en Estados Unidos, tarda semanas en regresar la energía eléctrica. Recuperar la energía eléctrica en un tiempo inferior a las 24 horas no es una mala situación, si bien es cierto que pone de relieve la fragilidad que tiene nuestro sistema y que tiene el sistema eléctrico en general, no solamente en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Al final no sabemos muy bien qué es lo que ha producido este apagón, pero lo que sí está claro es que es como un castillo de naipes. Una vez que una fase de la energía cae, cae automáticamente, ¿no?, cada una de las fases siguientes. Recuperar todo eso, reiniciar el sistema, entendemos que es complejo, pero que tenemos que tener el gobierno, en este caso, tiene que mandatar a las empresas energéticas que haya los cortafuegos necesarios para que esto no suceda y que si sucede se reponga en el mínimo tiempo posible. ¿Tienen las personas autónomas alguna vía para reclamar indemnizaciones por este tipo de incidentes? ¿Y hay aseguradoras que estén cubriendo este tipo de siniestros? Bueno, evidentemente las aseguradoras tienen que cubrir los deterioros de los productos, porque al fin y al cabo es lo que aseguras, ¿no? Cuando tienes un seguro en un establecimiento que te tiene que garantizar precisamente que en el caso de pérdidas de mercancías por diversas razones que son ajenas al propio autónomo, al propio negocio, la empresa aseguradora tiene que responder. Para eso tenemos los seguros y para eso nos gastamos los autónomos miles de millones de euros precisamente asegurando nuestros negocios. Y también, evidentemente, las empresas energéticas tienen que responder ante las indemnizaciones que se pueden solicitar y que se pueden pedir por esa interrupción
de la energía, esa interrupción del flujo energético entre la empresa, que es la que firma el contrato para garantizarnos ese flujo de energía y, por lo tanto, tener la capacidad de poder trabajar con luz y el autónomo, el negocio, que es el que evidentemente ha sufrido las consecuencias de la interrupción. Por eso nosotros decimos que quien tiene que responder en primera instancia, sin duda alguna, son las empresas energéticas. Quien tiene que responder de la pérdida, del deterioro de los productos que hemos tenido que tirar a la basura porque evidentemente no se han podido comercializar por las razones que antes decíamos, tendrán que ser también las empresas, las compañías de seguros. Desde UPTA, ¿reclamáis algún tipo de compensación directa al colectivo autónomo? Bueno, aquellos que han tenido que sufrir y que han sufrido económicamente las consecuencias, hay que hacer la reclamación. Nosotros decimos, nuestro servicio jurídico lo dice muy claro, ¿no? Hay que directamente reclamar a la compañía energética, en este caso, por la interrupción, y hay que pedir daños y prejuicios, los prejuicios que nos han causado. Y efectivamente entendemos que primero tenemos que hacer la reclamación oficialmente a la compañía energética con la que tenemos contratado el suministro de energía y esperando la respuesta de la compañía correspondiente tendremos que actuar desde el punto de vista jurídico o veremos si las compañías son capaces de responder directamente con las indemnizaciones y no tener que acudir a la vía judicial, que es evidentemente mucho más costosa, y en eso se amparan precisamente las compañías eléctricas, ¿no? El tener que reclamar cantidades relativamente bajas para un autónomo va a significar el tener que contratar a un servicio jurídico, el tener que personarse en un juzgado con una demanda, en este caso, contra la empresa, que a veces va a ser más caro el procedimiento desde el punto de vista económico para el autónomo que el propio reembolso de lo perdido. Y, por lo tanto, bueno, pues en eso se amparan y contra eso es contra lo que nosotros vamos a tratar de pelear y a luchar para que cada uno de los autónomos que lo necesite encuentre en UPTA, pues bueno, pues evidentemente un aliado para poder hacer una reclamación, si es necesario, colectiva. Eduardo, ¿creéis que debería haber protocolos específicos para proteger a autónomos y microempresas en situaciones, como hemos vivido, de emergencia? Bueno, protocolos, en este caso como el energético, es inédito en nuestro país. Evidentemente es una situación totalmente nueva. Protocolos como sí, ya existen en estos momentos protocolos que son y que van establecidos, por ejemplo, en casos de una situación como la del COVID, que ya existe un protocolo, es el cese de actividad extraordinario que se pone en marcha, lógicamente, cada vez que sucede algo. Hemos visto en Valencia con las inundaciones, lo hemos visto en las Islas Canarias con el volcán, lo hemos visto en el COVID con prácticamente el cierre total de las actividades, y ese es el protocolo que ya existe, que ya está garantizado, que es el cese de actividad extraordinario, que lo que hace es cubrir económicamente las pérdidas que se puedan, el cierre de una actividad de forma involuntaria. El sistema, ¿o veis voluntad política para escuchar y actuar tras este tipo de incidente? Que, como decías tú, completamente inédito en nuestro país, pero que nos despertó las alertas. Bueno, sí, hay voluntad política y si no la hay, tenemos que forzar que la haya. Es decir, el papel de las organizaciones como la nuestra es precisamente el que la voluntad política se esfuerce, puesto que lo que tenemos es una incidencia con nuestro colectivo y esa incidencia con nuestro colectivo tiene que ser reparada. Y para eso está una organización como la nuestra que está precisamente dedicada en cuerpo y alma, ¿no?, a que cada vez que ocurre cualquier tipo de condición, da igual, un apagón energético que con una inundación, que cualquier tipo de emergencia a la que se nos ve sobrevenido, pues tratar de tener los protocolos necesarios para poder actuar.
Ujú. Eduardo, ya para ir finalizando, solo recordar, ¿no?, que todos los autónomos que han sufrido alguna pérdida en este apagón, que sigan los pasos que nos has dicho, ¿no? Primero la reclamación específica y directa a la energética, nos has dicho, y después un Correcto. poco esperar respuesta para ver otras posibles actuaciones si no responde como debería responder. Ese debiera de ser el paso, eso deberán de ser los pasos. Efectivamente, la gente que ha perdido las mercancías ya tenían en su día, ya lo dijimos, que hicieran lo posible para sacar fotografías, para incluso tener un perito que pudiera levantar un acta en que, bueno, pues al final esas mercancías perecederas poder demostrar que se ha perdido para que el seguro se haga cargo de ellas y, en todo caso, hacer la reclamación a cada una de las distintas empresas que tienen firmados los contratos de suministro con nosotros. Pues Eduardo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos, ¿no?, de cómo vivió el colectivo de autónomo y microempresas el apagón que sufrimos el pasado 28. Muy amable por tu participación. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.